Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Creo que estas jornadas son unas jornadas muy interesantes. Creo que vamos a aprender todos, pues vamos a oír diferentes modelos, vamos a ver alternativas. Yo me voy a centrar mucho más en la visión que tenemos, la que tengo sobre todo personal, de cómo veo la situación del agua en España y qué podemos hacer. Unas palabras solo de qué es el Foro PPP. El foro se creó en el año 2007. El nombre es una copia de lo que existía en Inglaterra, que es el PP Forum. La idea es la misma que se creó en aquel momento, era crear una asociación alejada de los sectores concretos de construcción, que han separados, que funcionan en España, las instituciones bancarias, y juntar a todos los sectores que estaban implicados en infraestructuras en España en una única organización que tuviera una voz, que fuera un sitio de debate para poder plantear conjuntamente con el sector público cuál era el futuro de la colaboración público-privada en España. Esa idea que cuando creó en el 2007, para situarnos, en el 2007 estábamos en pleno boom todavía, parecía que no se iba a acabar nunca. Cada comunidad autónoma, municipio, administración central iba inventando la rueda, cada uno hacía sus modelos. Había modelos que incluso, había uno muy gracioso, porque llegaban a copiar un modelo a otros y aparecía un modelo en Murcia a palabras en catalán. Era a ver quién inventaba la última operación. Y la asociación, cuando la creamos, empresas, entidades bancarias, despachos de abogados, concesionarias, constructores, la idea que teníamos es que era el momento de organizar todo aquel batiburrillo que había. La idea era que teníamos que estandarizar procesos, y para eso, desde el sector privado, teníamos que intentar colaborar con el sector público para que en el futuro todas esas ideas que había flotando fueran de forma estandarizadas, y que el value for money que habían creado los ingleses, que son muy prácticos, tenía que implantarse en España. Bueno, eso fue la idea original, y los siguientes pasos que dimos... Perdonar. Como digo, el objetivo era proponer modelos eficientes de colaboración público-privada, y una parte que en principio no pensábamos que iba a ser un tema importante. Determinamos que uno de los temas clave a futuro de los primeros años, sobre todo después de la crisis, volvió la discusión ideológica de si las colaboraciones público-privadas sean privatizaciones, y por lo tanto una discusión yo creo que estéril, que ha permanecido y ha vuelto a surgir otra vez en España. Y me parece que es una discusión absurda. Los modelos que han funcionado, como hemos visto antes, el chileno, el danés, no se cuestionan si son públicas o privadas, lo que quiere es que sean empresas eficientes. Yo creo que la palabra eficiencia claramente debe estar muy por encima de quién da el servicio concreto. Creo que la discusión de la colaboración público-privada, si es privatización o no, la remunicipalización, como veremos más adelante, me parece que es una discusión que solo nos va a llevar a discutir son gagos o podencos, y realmente perder el tren de muchas oportunidades que tenemos, y además prestar un servicio horroroso a los consumidores. Como proyectos concretos que hemos estado desarrollando, han sido proyectos analizando diferentes sectores. El agua siempre ha sido una de las áreas fundamentales del Foro PPP desde su inicio. Y un segundo que parece un poco absurdo, que lo hagamos del sector privado, y lo voy a repetir aquí en la visión que tengo del agua en España. Una de las que hemos potenciado y hemos estado persiguiendo durante años, y al final hemos conseguido, ya la cuento cómo está, creíamos que era imprescindible para una estandarización de procesos, para una valoración correcta del modelo, era imprescindible que apareciera una agencia pública que fuera la que diera las pautas de cómo tenía que funcionar las colaboraciones público-privadas en diferentes sectores. Y esa agencia pública, curiosamente, para que os hagáis idea de esa necesidad, en el Congreso la presentó Convergencia y Unió, presentó un recurso de ley para que se creara una agencia pública de colaboración público-privada. Es decir, es una necesidad vital que todo el mundo entiende que hace falta. Bueno, pues eso nos ha costado casi 10 años conseguir que al final se cree una unidad, probablemente un poco descafeinada, pero yo creo que al final depende mucho de la gente que lo vaya a cabo, que es la Oficina Nacional de Evaluación, que en último término va a revisar todas las colaboraciones público-privadas y su implicación. Yo creo que es un avance muy importante cuando empieza a funcionar, y creo que va a ser un antes y un después, por fin, de estandarizar procesos de coordinar. ¿Qué visión? Y quiero ir rápidamente. ¿Dónde estamos en España? Imaginémonos que mañana un estudiante en la Universidad de Pekín que está haciendo el doctorado dice que tiene que estudiar modelos de funcionamiento, va a Dinamarca, a Chile y va a España. Y se sienta en España y mira a ver cómo funciona el agua en España. ¿Y qué conclusiones llega analizando el agua? Llega a la conclusión de que
El abastecimiento, 100% de la población. La calidad del agua, bastante aceptable en general. Sobre todo si uno va, si este estudiante chino tiene oportunidad de ir a las grandes ciudades y va a ver alguna ciudad de 50.000 habitantes por encima. El abastecimiento, la calidad de agua, la seguridad de suministro, muy elevada. Las pérdidas probablemente estén un poco por encima de la media, pero tampoco son, quitando en algunos casos, en general, tampoco son tremendas. Por ejemplo, en Madrid creo que está en el 15%, no es el 9%, el 8% de Dinamarca, pero no es tremendo. Como digo, el abastecimiento, la calidad del abastecimiento y la seguridad elevada. El saneamiento no es perfecto, pero sí es suficiente. Es decir, las grandes ciudades, todas las grandes ciudades cumplen con el saneamiento y la depuración. Depuramos la gran parte de las aguas en España. Por lo tanto, es un sistema suficiente, mejorable. Todavía tenemos algunas partes y tenemos una multa pendiente de la Unión Europea, mejorable, pero suficiente. Hay una tercera variable, que es cuánto cuesta el agua en España. En Dinamarca cuesta 8 euros. En España la media es 1,77. Menos de un cuarto, menos de un 25%, your price in Spain. Y con eso tenemos que hacer lo mismo que en Dinamarca, ¿no? Porque estamos en la Unión Europea y tenemos las mismas órdenes y estamos pagando 1,77. Entonces, pero ¿qué conclusión podría sacar el estudiante chino? Es decir, en España el servicio es muy bueno, o suficientemente bueno, y el precio es maravilloso para los consumidores. Pagan muy poco y reciben un servicio adecuado. Y finalmente, en el aspecto de colaboración público-privada es un ejemplo. Es decir, yo creo que claramente el agua no es un tema que ha estado en discusión si son públicos o privados. El 50% está servido por empresas privadas y del 50% que es público, el 90% es como en Dinamarca, empresas públicas. El 50% que es público son empresas normalmente municipales públicas. El modelo razonablemente ha funcionado. Como conclusión aparente es que podemos vivir en una Arcadia feliz. Tenemos un buen servicio, barato, no hay discusión sobre los modelos de funcionamiento y, por lo tanto, al final analizaría el estudiante que cuando se pudiera estudiar quién es el responsable y dónde están las competencias, se armaría un lío. Pero como resumen, diría, bueno, es municipal. Yo no me meto en lío, sé que hay depuradoras que son del Estado, que hay sistemas de depuración controlados por las comunidades autónomas, hay otras cosas que son diputaciones, que también tienen algo que ver en los municipios pequeños, pero es municipal. Y cerraría el informe y diría, modelo a seguir. Claro, perfecto. ¿Vivimos entonces en una Arcadia feliz? ¿En el agua? La respuesta, creo que claramente estamos todos de acuerdo, es que no. Es que el sector del agua en España presenta y va a presentar a futuro problemas muy serios. Problemas muy serios porque yo creo, primero, porque el sistema de competencias que ha funcionado más o menos hasta ahora, con el aumento de la complejidad de la tecnología, con las demandas de los ciudadanos, que 8.000 municipios determinen en cada caso, uno por uno, cuáles son las tarifas, cuáles son las necesidades, cuáles son las inversiones que tienen que hacer, parece absurdo. Tenemos que cambiar el sistema competencial, hombre, hay que darle una revisión. Es muy difícil cambiar el sistema competencial. Yo creo que ha habido varios gobiernos que lo han intentado y se han chocado directamente contra demandas imposibles. Pero ¿debemos darle una vuelta? Sí, tenemos la obligación de darle una vuelta. Hay temas que tienen que salir fuera de la competencia municipal. El tema de tarifas tiene que salir fuera, porque es imposible. Políticamente es inviable. Yo conozco un caso, y conoceremos todos, de una concesión, se daba una concesión en la que se cobraba un canon inicial y además había que hacer unas inversiones y al de 2 años se subían las tarifas. Bueno, nunca llegó la subida de tarifas, nunca. ¿Por qué? Porque había elecciones municipales y decidieron que no se subía. Quebró la concesionaria. Claro, y ese tema hay que sacarlo. Es decir, necesariamente si queremos tener un sistema que funcione, hay cosas del sistema competencial que hay que regular desde fuera. Pero además hay que hacer más cosas. Ha habido cosas del sistema competencial, algunas inversiones cuestionables. Yo no digo ni malas ni buenas, digo que cuestionables. Es decir, el tema de la desalación en España, que es cuestionable. Es decir, se tomó una decisión probablemente sin contar ni con las comunidades autónomas, ni con los ayuntamientos y sobre todo ni con los usuarios. Es decir, no se fijó un marco global a futuro de cuáles eran las necesidades globales del sector, o si se hicieron, no se tomaron decisiones sobre cuáles eran los costes y la utilización. Y la respuesta que tenemos es que la utilización de las desaladoras está bajo mínimos. Hemos hecho una inversión enorme como país en un abastecimiento que probablemente tenga sentido en algunas áreas, que es caro, pero no se utiliza.
¿Por qué? Porque la decisión de utilización y de internalización de los costes no está en el Estado, el que ha construido. Está en los municipios, están los regantes, por lo tanto deciden ellos si lo utilizan o no. Y esa decisión es absurda. Es decir, si se construye algo es para usarse. Es como hacer una carretera y que decida quién pasa el peaje, ponga el peaje uno, lo ponga a 1.000 euros para que no pase nadie, ¿no? Sería absurdo. Todo el mundo diríamos estamos tirando el dinero. Aquí estamos tirando el dinero. Estamos realmente tirando. No es la decisión de si era desalación o no. Es la desalación necesaria y si es necesaria se utiliza. Porque si no, ¿para qué lo hacemos? Estamos desperdiciando miles de millones. Además, en los últimos años, y eso es un tema relacionado con la crisis y poco se puede hacer, es cierto que las inversiones que ha habido de mantenimiento y nuevas inversiones son cero. En depuración tenemos un déficit bastante fuerte, que tenemos esperada una multa de la Unión Europea, que nunca llega, probablemente no llegará nunca, pero está la amenaza. Tenemos un déficit de más de 5.000 millones de inversiones en depuración que tenemos que hacer, que no hemos hecho. Por lo tanto, está ahí, esta es la espada de Damocles está encima y en algún momento habrá que atarlo. Pero además, claro, esa situación de no hacer inversiones viene porque no hay dinero. En España tenemos una deuda en este momento superior al 100%, las comunidades autónomas están endeudadas, algunas muy endeudadas, los ayuntamientos tampoco tienen capacidad de endeudamiento y por lo tanto esas nuevas inversiones se van retrasando. Cuando se retrasan, y eso lo conocéis bien el sector, cuando unas inversiones como en depuración se van retrasando, la obsolescencia empieza a acelerarse y el coste posterior de realizar esas inversiones se multiplica por 10. Si el mantenimiento supone 10, como tardes 5 años, 10 años en hacer reparaciones, a los 10 años tu inversión es 100, directamente. Con lo cual, esas necesidades se van a producir y no hay fondos. Y además no hay fondos europeos, porque ¿cómo hemos construido las depuradoras? Con fondos europeos, básicamente. Todo el sistema de depuración español está basado en los fondos de cohesión. Esa ha sido la base del proceso. ¿Lo hemos utilizado bien? Sí, hemos podido hacerlo bien. ¿Hay fondos a futuro? No, cero. O tendientes a cero. ¿Tenemos fondos públicos estatales para hacerlo? Tendientes a cero. Pues tenemos que hacer algo. O dejamos que a partir de dentro de 5 años el agua potable no llegue, o tengamos 5 horas de agua en funcionamiento, que el sistema de depuración no funcione, estén paradas las depuradoras y por lo tanto estamos vertiendo al río, teniendo las depuradoras. Tenemos un problema. Alguien hablaba hace poco en unas reuniones que esto es un fraude piramidal, ¿no? Es decir, estamos construyendo para futuro, las siguientes generaciones les vamos a matar, ¿no? Van a tener que hacer una inversión en agua enorme, ¿no? Inmensa. Y yo lo que creo es que el precio del agua, como decía, tiene que empezar hay que darle una vuelta. Y claramente, no sé si tenemos que llegar a 8 euros, pero claramente que tenemos que acercarnos a 3 mínimo, eso sí que cualquiera que hable con el sector lo tiene clarísimo, solamente para cubrir los gastos de explotación. Si tenemos que empezar a meter inversiones, tenemos que pensar en otra cosa. ¿Hay fórmulas diferentes? Sí, ya ha habido, en algunos casos se ha utilizado creaciones de cánones específicos para hacer depuraciones, a nivel, en Sevilla se hizo un caso, en Cataluña también, hay que analizar diferentes alternativas, pero claramente el precio del agua tiene que reflejar el coste real. Y además es una directiva europea, no es un capricho, es que tenemos la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que aquí las obligaciones normalmente las vamos implementando 20 años después, pero tenemos que implementarlas. Y luego finalmente hay un tema que a mí me preocupa, que es que se está planteando a nivel ideológico la remunicipalización. Yo cuando alguien habla de remunicipalizar un servicio como el del agua, es que no tiene ni idea del servicio del agua. Una cosa es crear una empresa pública, o que exista ya una empresa pública municipal, como en Dinamarca, que hace el servicio desde hace 100 años. Perfecto. En España tenemos modelos público-privados que los dos funcionan perfectamente. Las dos grandes ciudades son el mejor ejemplo de ello. Tenemos el Canal de Isabel II en Madrid y Aguas de Barcelona en Barcelona. En los dos casos el servicio es fantástico. Una es pública, 100% pública, y otra es 100% privada. No es un tema de público-privado. Es una discusión, vuelvo a decir, estéril. Es una deficiencia. Remunicipalizar, que sea el municipio el que dé el servicio directamente, es una cosa absurda. Yo entiendo que a veces la gente habla sin tener idea, pero espero que esa discusión muera antes de nacer, porque remunicipalizar un servicio supone que el propio municipio va a dar el servicio de abastecimiento, de depuración, imposible. Y va a tener que contratarlos todos los técnicos, todo el sistema, para hacerlo desde el municipio. Un sinsentido. Pero es cierto que está hay un debate. Un debate que, como digo, si nos fijamos en los países que han desarrollado más la colaboración público-privada, y luego imagino que Miguel comentará algo de eso, hay un tema para mí esencial. ¿Cuándo han funcionado? Es cuando hay un consenso social y político a máximo nivel de que la colaboración público-privada forma parte
no obligatoriamente, pero forma parte de la posibilidad de desarrollar los servicios públicos. Y ese consenso, que en Inglaterra fue fundamental, porque lo empezaron el Partido Conservador y fue el laborista realmente el que impulsó la colaboración público-privada. En Chile lo hemos visto también, con la izquierda y la derecha han continuado con el modelo. Si no conseguimos ese consenso no va a funcionar nunca. Si cada vez nos lanzamos piedras, cada vez que sube uno, es decir, que está privatizando el sector, toda vez que se hace una colaboración público-privada, jamás avanzaremos. Y por lo tanto es un tema que definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo todos los que estamos en el mundo de infraestructuras, de sacar de una vez el debate. Yo creo que es un tema esencial, si no, no va a funcionar, todo lo demás no va a funcionar, si no somos capaces de sacar ese debate. Y como digo, si esa Arcadia feliz que veíamos al principio no existe, todo lo contrario, tenemos un problema futuro enorme, tenemos que volver a repensar el futuro. Y yo creo que repensar el futuro exige una visión de dónde queremos ir. ¿Cuál va a ser el sistema de gobernanza? En primer lugar, y como resumen de lo que estaba hablando, yo creo que tenemos que repensar cuál es el modelo competencial. No digo que haya que cambiarlo entero, pero tenemos que repensarlo. Hay cosas que no funcionan directamente y que además, con el paso del tiempo y el nivel de complejidad, van a ir cada vez siendo peores y, por lo tanto, tenemos que darle una vuelta una vez. Tiene que haber un cierto consenso político para dar una vuelta al sistema competencial. Además del sistema competencial, yo creo que tenemos una necesidad de crear un regulador, y esto digo que es imperiosa. Es absurdo que en el año 2016 en España no tengamos un regulador del agua, siendo un factor esencial. Tenemos regulador eléctrico, regulador de petróleo, regulador de gas, de todas las fuentes de energía, y no tenemos un regulador del agua. Es absurdo. Si os fijáis, Chile lo creó hace 25 años, Dinamarca hace 40, como hace. Todos los países medianamente serios tienen un regulador que determina cuáles son los gastos que tiene que ir a la factura necesariamente, tiene que recoger, cuáles son los mejores niveles de eficiencia, las mejores prácticas, cuál debe ser el precio del agua en cada zona, en función de las inversiones y las necesidades. Determinar si tiene su sentido, que es una posibilidad que planteo, la posibilidad, en el sector se podrá discutir a futuro, de que al igual que en la electricidad todos los usuarios pagamos lo mismo, en función del nivel de kilovatios que consumimos y el nivel de la tarifa, en toda España, ¿por qué no tener un precio único de forma que las inversiones globales subvencionen a las otras? Por ejemplo, podría ser. No digo que sea, pero podría ser. Pero necesitamos tener un regulador que indique, no que dé órdenes, sino que indique cuáles son las mejores prácticas, que funcione, cuál es el precio que debe recoger, qué pasa, los usuarios tienen que tener un lugar donde puedan ir a protestar por si hay una tarifa que es excesiva o hay un servicio que no se da, cuáles son los niveles de calidad que debe cumplir el agua, obligatoriamente en todos los sitios. Eso... a veces es un tema que me enfada tanto, me pasó igual con la agencia pública. Sé que al final lo conseguiremos, pero es una pelea que llevamos, yo creo que todo el sector lleva un montón de años. Hace falta un regulador, alguien central. Yo creo que Ramón Tamales, ahora luego, es uno de los precursores también, ¿no? Esa necesidad que cuando ves a otros países lo ves con naturalidad y cuando vienes a España parece que estás hablando de un mundo ilusorio. Si no es un tema ni competencial ni autonómico, el regulador es que nos viene bien a todos. El que alguien que centralice la información y dé pautas y nos ayude a hacerlo. Si son las propias normas que quieren que haya un... Pasó igual en la agencia pública. Eso para mí me parece un tema esencial. Luego hay que desarrollar diferentes modelos de colaboración. Es decir, el modelo concesional funciona, pero hay veces y hay modelos, por ejemplo, en las inversiones de depuración, probablemente tenemos que pensar un modelo diferente, un modelo de disponibilidad. No creo que el modelo concesional sea el mejor, por ejemplo, para esto, ¿no? Y hay veces que tiene que ser público el servicio. Es decir, en el foro PPP no somos dogmáticos. Jamás hemos dicho que hay que hacerlo siempre en colaboración público-privada. Hay que hacer en colaboración público-privada si aporta value for money, si aporta eficiencia. Si no, no. Las decisiones de colaboración público-privada tienen que ser una parte esencial de cómo se da el servicio. No debe ser una discusión ideológica. Por lo tanto, en muchos casos será más eficiente hacerlo por colaboración público-privada y otras veces no. Pero hay que dar una vuelta al modelo, sistema de diálogo competitivo con las nuevas tecnologías. Tenemos que dar una vuelta. Es cierto que además que las nuevas tecnologías hay que pensar, por ejemplo, el tema de la reutilización de agua. Yo creo que es un tema que va a estar encima de la mesa en los próximos años. Es decir, cómo vamos a reutilizar el agua depurada. Se va a poder, Alicante leía el otro caso, que han conseguido en los últimos 25 años el incremento del consumo de agua ha sido cero, gracias a la reutilización de aguas residuales que utilizan para regar los parques. Bueno, pues esos tenemos que dar una pensada. Y como digo, ese pensamiento tiene que ser global. Tenemos que darle una pensada a todo el sector implicado. Y un nuevo modelo de financiación, y ahí termino, es decir, la tarifa
no sé dónde tiene que ir, desde luego no el 1,77, no, seguro que no. No sé si es 3, es 4, es 5, pero claramente el agua tiene que subir. Hoy en día representa aproximadamente, en términos medios, el 0,8% del presupuesto familiar, 0,8%. La energía, para que comparéis, es como el 2,5% de media en España. 0,8%, yo creo, sinceramente, para un tema esencial, creo que estamos hablando de peanuts, estamos hablando no es un tema sustancial. Y además, yo creo hay sistemas, y en muchas ciudades lo tenemos implementado, y eso es fácil, también como han hecho en Chile, en Dinamarca, ayudas para el consumo mínimo, por ejemplo, que esté financiado por el Estado, es decir, que los usuarios al final paguen a partir de un cierto mínimo de subsistencia, que sería gratis para todo el mundo que no tenga medios. Es decir, no tiene nada que ver cuál es el precio, al final cómo puede llegar la ayuda a los más desfavorecidos. Por lo tanto, ahí hay un equilibrio que se puede realizar. Es decir, pero el precio, la tarifa, tiene que marcar el coste y además, yo creo que no se ha comentado, pero a mí me parece un tema esencial. Además del coste, tiene que marcar la escasez del recurso. Tiene que ser, yo creo, incremental. Y no tanto para el consumo humano como para el sistema agrícola. Es decir, no, hay que promover la eficiencia, hay que reducir el consumo. En Dinamarca lo han conseguido, igual porque vale 8 euros. Entonces, igual no hay que llegar a tanto, pero es claro que el precio ayuda a que la gente se asuma que el agua es un bien escaso. Y ese, por lo tanto, es un de los métodos que tenemos que seguir. Y finalmente, tenemos que conseguir atraer a la financiación privada, atraer a las inversiones. Como digo, la financiación pública no existe, y tenemos que conseguir que la financiación privada entre en el sistema. Y la única forma de entrar en el sistema es creando marcos regulatorios estables, es decir, que la gente los crea. No podemos cambiar un marco regulatorio cada 4 meses, o cada año, o como nos ha pasado en renovables, que ha habido 4 o 5 cambios regulatorios en los últimos años. No puede ser, porque si hay la percepción de que el cambio regulatorio, que la regulación dura menos de 2 años, y cada 2 años, o 4 años que cambia el gobierno, va cambiando de regulación, difícilmente vamos a encontrar atraer inversiones a largo plazo, que su rentabilidad está basada en ese establecimiento de marco regulatorio. Hay muchos más temas, luego podemos comentar, pero tampoco quiero extenderme más, y agradeceros muchísimo a todos la participación y espero que sea una jornada muy productiva. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi caso les comentaré unos cuantos motivos para utilizar una PPP y lo haremos a partir del caso que hemos estudiado en nuestro centro de tratamiento de aguas residuales en Nuevo Cairo, Egipto. Antes de explicarles el caso, permítanme un poco que explique quiénes somos, son solo 4 diapositivas, no se preocupen, y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Podríamos decir de una forma resumida que somos la fusión entre Naciones Unidas y el IES. Naciones Unidas en Europa tiene un departamento que tiene la voluntad de generar conocimiento en lo que son colaboraciones público-privadas, de generar buenas prácticas y difundirlas por el mundo. Como tienen el equipo que tienen muy claro que tienen que hacerlo con otros expertos y lo que están haciendo es hacer un network con centros de investigación por el mundo. Uno de ellos es el nuestro. Y nosotros concretamente nos dedicamos a lo que es el estudio de las PPPs en Smart and Sustainable Cities, en ciudades inteligentes y sostenibles. Como el nombre es muy largo, le hemos puesto este nombre un poco más marketingiano, de PP for Cities. Básicamente en el centro lo que hacemos es estudiar buenas prácticas, analizar buenas prácticas, también no buenas prácticas de PPPs, hacer recomendaciones de las mismas y ayudar a administraciones públicas a desarrollar una agenda de ciudad inteligente y sostenible a partir de las PPPs. Entonces, la pregunta que teníamos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un PP for Cities? ¿Por qué necesitamos que las ciudades sean inteligentes, ¿no? De explicaros unos cuantos motivos de usar una PPP y lo hacemos a partir de un caso de estudio que hemos hecho en el centro. Entonces, el centro es un centro promovido por la ONU y por el IES, y es un centro que se dedica a estudiar cómo sector público y sector privado trabajan juntos, especialmente en tema de PPPs para Smart y para ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces, la pregunta que me hacía justo cuando se ha ido la luz era ¿por qué necesitamos unas PPP for Cities? Y básicamente os apuntaba unos cuantos motivos, ¿no? Primero, ahora mismo tenemos el 50% de la población vive en ciudades. La previsión es que en 2050 sea el 75% de la población. Las ciudades hoy en día consumen entre el 60 y el 80% de la energía y emiten el 75% del CO2.
y por otra parte solo representan el 2% de la superficie del mundo, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que tenemos algunos retos que son nuevos, como temas especialmente o vuelven a aparecer, como inmigración o crisis económica con sus consecuencias, y tenemos retos que están presentes desde hace muchos años, pero que a lo mejor son más importantes ahora, como temas de cambio climático, pobreza o medio ambiente, ¿no? Pero al final, todos estos retos, y teniendo en cuenta todos estos datos que os hemos dado, está claro que se jugarán, será una batalla o será una lucha que se jugará en las ciudades. Por lo tanto, tenemos muy claro que el siglo XXI será el siglo de las ciudades, ¿no? Y habrá ciudades inteligentes y habrá ciudades no inteligentes. Y para nosotros, ¿qué son ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades inteligentes son las ciudades que tienen capacidad de definir una estrategia para resolver estos conflictos, ¿no? Y obviamente las nuevas tecnologías pueden ser un vector importante para hacer esta estrategia. Entonces esto es importante, entendemos que es importante nosotros, y el IES lo entiende y Naciones Unidas lo entiende, que es importante estudiarlo, y para eso tenemos el PPP for Cities, ¿no? Así, muy brevemente, ¿qué hacemos? Hacemos casos de estudio, conferencias internacionales, grupos de trabajo, investigación. Tenemos un equipo de unos cuantos investigadores presentes de forma permanente, pero también tenemos otros en órbita. Tenemos hasta 21 investigadores en órbita en el centro. Entonces, el caso concreto del Cairo, ¿no? Los motivos de utilizar una PPP que hemos visto a partir del caso del Cairo. Para poner un poco en antecedentes, el Cairo es el caso concretamente de New Cairo. New Cairo es una ciudad que se construyó en el año 2000, se construyó por un problema de sobredimensión de lo que es la capital y para un poco desviar la población en este sentido, ¿no? hacia esa ciudad. Uno de los temas que se observó era que hacía falta una planta de tratamiento de aguas, básicamente para dos motivos. Una, para que el agua potable se utilizase como se debía, es decir, para consumo humano y no para temas de riego o de riego agrícola o riego de parques y jardines, y luego por un tema de el agua que se echaba al río Nilo tenía unos problemas de polución importantes y por lo tanto tenía unos problemas de salud pública y de medio ambiente importantes, ¿no? Este es el caso de New Cairo, de la planta de tratamiento de New Cairo. Es un proyecto de 250.000 metros cúbicos al día. Es un Building, Delivery, Finance, Operation and Transfer proyecto. Es una PPP de 20 años, 2 años de construcción y 18 operación, con una inversión privada de 140 millones y un contrato por un valor de 482 millones. Hay una autoridad pública egipcia que desarrolló el proyecto, NUCA, y el instrumento PPP que se utilizó fue una empresa mixta entre Aqualia y una empresa local, Orascom Industry. Entonces, esta PPP tenía un método de pago mixto, donde hay por una parte un pago por las aguas residuales tratadas, más un retorno de la inversión y de los costes de operación, más un variable según el volumen de agua tratada. Aquí podéis observar algunos detalles del caso, a nivel de si había un value for money previo, cómo estaban distribuidos los riesgos, cuáles eran los beneficios. Entonces, ¿qué hemos visto? O sea, ¿por qué en este caso, en este caso de estudio, vemos 3 motivos que justifican esta PPP? Y básicamente serían, por un lado, financiación, por otro, gobernanza y, por último, eficiencia. En el caso de financiación, bueno, yo creo que este gráfico es muy descriptivo, es muy ilustrativo. Se puede ver claramente las necesidades de financiación del gobierno de Egipto, la incapacidad por su parte de tirar adelante unos cuantos proyectos de inversión, ¿no? Aquí la curva violeta tenéis la deuda del gobierno y el verde tenéis los préstamos, cómo van incrementando, ¿no? Como hemos tenido el apagón, para no perder un poco de tiempo,
Pasaré un poco por rápido en algunas diapositivas, pero bueno, aquí básicamente podéis ver la estructura de financiación del instrumento. Y aquí básicamente el tema de la deuda se estructura con dos fases, un 70% con una deuda a largo plazo y otra bien vinculada a la performance, a la actividad de la planta, ¿no? El otro motivo que hemos visto es su gobernanza, ¿no? Hemos visto la gobernanza era básico, ¿no? Y básicamente es porque si nos hacemos una pregunta podemos ver muy claro que esta gobernanza era muy importante, ¿no? Y la primera pregunta era: ¿puede el sector público a nivel individual y de forma independiente o el privado podrían hacer este proyecto solos? Bueno, nosotros creemos que la realidad del entorno, lo que se encontraron Aqualia y Orascam en Egipto indica que no. Y básicamente dos imágenes lo pueden ilustrar muy bien. Estas son los 4 presidentes en 2 años en Egipto. Pensad que la planta, el contrato se empezó en 2009 y en octubre de 2013 se puso en servicio. Por lo tanto, sobrevivió a esta situación. No solo sobrevivió a este cambio político permanente, que a lo mejor algunos de vosotros diréis, bueno, esto es Egipto, ¿no? Y aquí esto no pasa. Bueno, yo simplemente os pediría, sobre todo los que vivís en Cataluña, que contaseis cuántas veces hemos ido a votar desde el año 2010. Y seguro que nos salen unas cuantas en los últimos 6 años, ¿no? Por lo tanto, la inestabilidad política, independientemente de los motivos, es una cosa que ha venido es mucho más presente que en otras épocas. Y esta inestabilidad política dificulta a veces el impulso de proyectos por parte del sector público, ¿no? Pedro creo que lo ha contado también muy bien en su conferencia, ¿no? Pero aparte de esto, que aquí podríamos ilustrar un poco de dificultad por parte del sector público, claro, y el sector privado, ¿por qué no se lanza solo, ¿no?, a hacer esta inversión? Bueno, porque en el centro del Cairo, en febrero de 2011, esta era la foto. Esto es febrero de 2011 en el centro del Cairo. Entonces, cualquier inversor privado se lanzaría a hacer inversiones de este tipo a riesgo, a su propio riesgo para poder hacer esto. Entonces, creo que la respuesta la tenéis todos. No había ni posibilidad de hacer una inversión 100% pública ni una 100% privada, ¿no? Entonces, por tanto, la gobernanza era clave, ¿no? Porque al final la gobernanza en un proyecto de PPP son proyectos de largo plazo, son como matrimonios, van evolucionando con el tiempo, hay factores políticos, hay factores no políticos, económicos, internacionales, hay factores legales que afectan el funcionamiento de la PPP y por lo tanto la gobernanza entendemos que es básica. Y en este caso hay 2 elementos que para nosotros creemos que fueron básicos para el éxito del proyecto. Primero, esta Independent Central Unit, esta unidad central de PPP que se creó expresamente para desarrollar este proyecto, vinculada al Ministerio de Finanzas, pero que tenía la capacidad de trabajar con el privado independientemente de cómo iban cambiando los ministros y los gobiernos, estos 4 presidentes en 2 años, ¿no? Y por otro, obviamente, había una capacidad de cooperación, ¿no? Una capacidad de cooperación que se basa en la voluntad de las 2 partes, del público y el privado. Concretamente, existen 2 comités, uno de partnership y otro de performance monitoring. El segundo, el de performance monitoring, lo que permite es un poco seguir el día a día de la operación, ¿no? Y por último, el último motivo que vemos que es necesario es el tema de eficiencia, ¿no? La PPP bien hecha, una PPP bien hecha, riesgos bien distribuidos, un buen contrato, genera eficiencias, ¿no? Y básicamente aquí apuntamos 2 más 3, más 1, y básicamente es eficiencia en la construcción. Si yo soy la empresa que tiene que construir y luego tengo que operar ese servicio, soy el más interesado en que la construcción se haga bien hecha para que luego los costes de mantenimiento sean los mínimos posibles. Y esto te lo garantiza una PPP. Si yo soy un constructor y luego no opero, no tengo estos incentivos. Y de hecho, en este caso, no se observaron significativas desviaciones económicas. Por otra parte, tenemos la capacidad de ir en tiempo, de cumplir los plazos. ¿Por qué? Porque en una PPP cobras cuando entras en servicio, normalmente. Por lo tanto,
la empresa constructora es la que tiene más interés en hacer la obra lo más rápido posible y cumplir los plazos. Y si hasta puede hacerlo menos, pues mejor, ¿no? Porque cobrará, ¿no? Y en este caso solo hubieron 2 meses de retraso. 2 meses de retraso en una obra de 2 años, en un entorno político como el que hubo, no está mal. En entornos mucho más estables conocemos retrasos de 2 años o más, ¿no? Y por último, en este caso concreto, tenemos la capacidad de importar conocimiento y eficiencia al sector público. Estas 3 cosas, y de hecho no solo estas 3 cosas, sino financiación, gobernanza y eficiencia, me podréis decir, no, es que esto es el caso del Cairo, ¿no? Esto es un caso muy concreto. A ver, yo creo que problemas de financiación en el sector público a nivel español las tenemos igual, ¿no? O sea, la Comisión Europea, antes de formar el nuevo gobierno, ya estaba pidiendo un recorte de 5.000 millones más, y que todavía no sabemos cómo lo haremos. Pero hay una incapacidad de financiación pública real. Tenemos una crisis económica que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel social seguro que todavía está presente, pero a nivel macroeconómico está pasando. Pero lo que sí que está claro es que esta crisis económica ha hecho un cambio climático en el sector público de nuestro país y del mundo, ¿no? Antes de la crisis había una regla no escrita y era que los gobiernos, las administraciones siempre pagaban, ¿no? Aunque pagasen tarde, ¿no? O nunca caían. Esto se ha acabado, ¿no? Esto lo sabemos todos, que los bancos ya no prestan tan alegremente al sector público. Por tanto, estos problemas de financiación que podríamos ver en el caso del Cairo están presentes aquí y en muchas partes del mundo. Problemas de gobernanza, seguro. El caso del Cairo es muy extremo, sin ninguna duda. Pero no hace falta que os diga cuántas veces hemos tenido elecciones o cuánto hemos tardado en tener un gobierno. O la inestabilidad del nuevo gobierno que viene, con la minoría y con unos acuerdos variables de forma permanente. Esta inestabilidad también ha venido para quedarse. Es consecuencia de esta crisis económica. Con lo que esta falta de financiación la tendremos, esta necesidad de gobernanza de los proyectos la necesitaremos acuerdos entre las partes, ¿vale? Y esta eficiencia, bueno, se da por sobrehecha, pero si miramos casos pasados en nuestro país, todavía nos falta mucho en temas de eficiencia. Por lo tanto, estos 3 casos ya son más que suficientes para desarrollar PPPs. Pero más allá de PPPs, ¿no? Y un poco a raíz de por qué nos invitabais hoy aquí, ¿no? Era sobre el debate de si público, privado o PPP, ¿no? Y la verdad es que, y esto lo estaba hablando con Pedro antes de entrar, el instrumento no es lo importante, sino lo importante es el objetivo. Lo importante es hacerlo bien, ¿no? Lo importante no es con qué lo haremos, sino hacerlo bien, ¿no? Y para eso entendemos que aparte de estos 3 conceptos de financiación, gobernanza y eficiencia, necesitamos unos cuantos puntos previos, unos cuantos condiciones que tienen que cumplir en cualquier contrato, ¿no? En cualquier proyecto. Primero, una evaluación previa. En este país nos falta muchas veces hacer evaluaciones previas con rigor. Y llamarle value for money, llamarle análisis coste-beneficio, llamarle como queráis. Pero una evaluación previa, de rigor, que diga si se debe hacer o no se debe hacer. Y si a nivel económico no se debe hacer, pero se tiene que hacer por nivel social o nivel estratégico, que se diga también. Los retornos sociales, los retornos estratégicos, los retornos de ciudad, también son retornos. Pero hay que hacer una evaluación previa. Y si no, véanse todos los casos de elefantes blancos que tenemos por el territorio. Luego, un buen diseño del proyecto. Que no tengamos que volver a hacer el proyecto a medida que estamos haciendo la obra. Que no descubramos que pasaba un río, porque a veces nos descubrimos que pasaba un río. O que no descubramos que la obra de este metro pasa por un parking, que también pasa. Un buen proyecto. Y un buen proyecto quiere decir que a lo mejor no hace falta correr para hacer el proyecto, sino hacerlo en tiempo. Y si no llega para las elecciones, pues no llega para las elecciones. Llega para después de las elecciones. Después, una capacidad de control durante el proceso de construcción y de operación. Y esto es del sector público. Estas 3 partes del sector público sí o sí. El sector público tiene que hacer una evaluación, tiene que hacer un buen diseño, tiene que controlar el proceso de construcción y tiene que controlar la operación. Tiene que haber unos KPIs. Hay que seguir cómo se está performando la performance de la operación.
tiene que haber transparencia. Si no hay transparencia, si no explicamos qué estamos haciendo, si además previamente ha habido elefantes blancos, si ha habido mal diseño, habrá un rechazo muy fuerte. Y si no, no estaríamos aquí hablando de estos temas. Y por último, tiene que haber participación, ¿no? Y participación pueden ser de muchas formas, pero en el siglo XXI, con las tecnologías que tenemos, la capacidad de participación de ciudadanos individuales es absolutamente factible. Y es absolutamente factible incorporarlos en el día a día de los servicios. Puede haber también una representación a nivel institucional, a nivel en los órganos de gobernanza por parte de una participación ciudadana más reglada, pero también hay esta anónima que permite performar mucho más. Y les invito a que si desean un poco más de información sobre el caso del Cairo, pues aquí tienen más. Muchas gracias.